que le hacen una presión, que le ponen un ventanal. Que calculan mal. Y entonces ellos empiezan a aumentar. Eso. Están trabajando por todos lados aquí en este piso. En común, sobre todo acá en el Perú y probablemente en otros países acá en Latinoamérica, que cuando hagas citas o visitas y te quieras juntar con clientes, que muchos de ellos lleguen muy tarde o en su defecto te dejen plantado y tienes que... Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Ya? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Hola. Nuevo capítulo. Un nuevo capítulo de reunión de día jueves. Vamos a buscar aquí un fondo. Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Algunos vienen por defecto y otros lo descargué yo. Sí. ¿Cómo se ve chueco? Sí se ve bien. Claudia sabe. Sí. Hola, Luis. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cagado frío y movido. Sí, ha hecho mucho frío. Un temblor más o menos de un frío. Sí, bien. Ay, mi Luis. Creo que no se ve. Ya, Ya, ese es perfecto, ya. Entonces aquí, no, las flechitas al lado del video. Flechitas chicas, ahí, ese. Elegir fondo virtual. Cierra ahí. Carolina Iribarren. Tienes. Ay, tengo tanto frío hoy día. Y yo no tengo frío, estoy muy feliz. Primera Pero vez claro. primera vez en tanto tiempo. Y tengo el aire apagado. Debe ser el temblor, por eso tembló entonces. Po. Coronavirus. Y como está embarazada. Ay, no, es el temblorcito. Por allá por Talca se sintió el temblor. Sí. Sí, en el 10º piso del edificio se sintió. Ah. Uy, Pero afortunadamente yo no le tengo miedo a los temblores. ¿Eh? Yo me doy media vuelta y sigo nomás. Sí, yo tampoco. Yo yo por esta parte como ya acuático. estoy fidelizada, ya no me da miedo. Antes sí, cuando llegué, bueno, casi me muero, pero ya no. Sí, pobre. Debe ser terrible para los extranjeros, en verdad. Claro. ¿Cómo estamos, Patricio? ¿Recuperaste algo el color? Me llamaron recién. Perfecto. Preguntando. ¿Se acordaron de usted? Me imagino. Mañana queda resuelto el problema. Está todo listo, dispuesto, está la nómina. Mañana empezamos a trabajar ya full. Así que, y mañana también tengo a las 10 una probable nueva propiedad. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Súper. Es importante siempre que todos le tomemos el peso a estas reuniones. ¿Ah? Y esto es para todos, no para uno ni para otro, sino que para todos. Si bien uno va repitiendo algunas cosas, y puede dar un poquito de lata a veces incluso, pero muchos de estos del quehacer inmobiliario como corredores se va aprendiendo en la medida que tú los vas enfrentando. Se aprende haciendo. Aquí hay que caminar y masticar chicle al mismo tiempo. No, cuando es pura teoría, entra por una oreja y se sale por la otra, y eso es lo que tiende a aburrir, digamos. ¿Ah? Pero uno repite majaderamente las cosas porque no por aburrido ni por fome, sino porque ya llevamos años de trayectoria y nos hemos dado cuenta de que hay elementos cruciales que se repiten en cada uno de los procesos, falencias que tenemos cada uno de los agentes en la partida, en la inexperiencia, y uno tiene que llegar preparado justamente a esos negocios. Aprender a manejar a los clientes, y eso se aprende.
¿ya? Yo siempre digo que cometer errores no es ningún pecado y tú puedes cometer 10 errores, 20 errores distintos, pero no puedes cometer 2 o más veces el mismo error. Porque si repites el mismo error, significa que no estás aprendiendo. ¿Ok? Entonces, cada vez que tú te enfrentes a la captación telefónica de una propiedad, la captación cara a cara de una propiedad, a un contrato de arriendo, una promesa de compraventa, un cierre de negocio, etcétera, cada una de esas experiencias, la primera vez es la primera vez siempre, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, analícense ustedes mismos después. ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Ya? Para la siguiente iteración, corrijan aquellas cosas que ustedes pensaban que había que corregir y vuelvan a analizar. ¿Qué hice bien? ¿Logré mejorar lo que quería mejorar o todavía me falta? ¿Ah? Y esta es una mejora continua. ¿Va a llegar un momento en que se la van a saber todo? No, nunca. Créanme que nosotros, y mi señora que tiene más manejo que yo en las notarías, por lo menos, y los documentos, todavía hay cosas que está aprendiendo, ¿ya? Y esas son las cosas que nosotros, por nuestra experiencia, las vamos transmitiendo. Y esa es una de las ventajas de estas reuniones como las que tenemos hoy día, en que escuchamos las experiencias de otras y aportamos con nuestra experiencia. Todo eso se acumula y la mejora es continua para todos nosotros, ¿no? Así que, nada, ese es como el comentario así general antes de pasar al video, digamos, ¿no? Hoy día me toca presentar a mí, voy a hablar sobre el tema de tasaciones. También le tocaba a María Eugenia, que me escribió ayer que tenía un tema de salud de su hijo en Santiago, así que se excusó por hoy. La próxima semana continuamos con el de ella de todas maneras. Y tenemos que definir los temas de los últimos agentes que se han ido incorporando, ¿no? Y hay cosas ahí que hay que preparar. ¿De acuerdo? La presentación de hoy día también voy a tomarme un poco más de tiempo, ya que no está la de María Eugenia, para que también tengamos más interacción y no sea solo un monólogo respecto a lo que es una tasación. ¿Okay? Les mandé el otro día, Ana María Guzmán mandó en realidad para el grupo de Santiago algunas notas nuevas de justamente de las promesas, y mandó hoy día una noticia sobre el tema inmobiliario en Santiago, que creo que, no sé si lo compartí, a ver, déjame revisarlo, que estaba muy interesante. No, no lo he compartido todavía, lo voy a compartir al tiro. Vamos a ver. ¿De las Condes? Sí, muy bueno. Sí, sí, Eso sí. es específica de Santiago, pero la verdad que es interesante siempre tener información, ¿ah? Acuérdense que como agente inmobiliario, nosotros somos también asesores y tenemos que hacer recomendaciones, ¿ya? Y estar al tanto de las tendencias que están ocurriendo en la industria, ¿ah? La nota tiene que ver, no les voy a hacer ningún spoiler, sino que básicamente cambios en el sector inmobiliario de la comuna de Las Condes, ¿ya? Que siempre ha sido como una comuna muy atractiva y muchísima gente se quiere ir allá y los precios son de los más altos dentro de la región metropolitana y de Chile, y se están produciendo algunos cambios interesantes que vale la pena que le echen una mirada rápida a lo que ahí sale, digamos, ¿no? Lo acabo de enviar al grupo de difusión para que todo el mundo le eche una leída, ¿ya? Y los invito a ustedes también a que si encuentran algún artículo en alguna parte, en un diario, en una revista, por supuesto un artículo digital, ¿no es cierto? Compártanlo, ¿ah? Súbalo al grupo correspondiente y si me parece atingente, yo también lo redistribuyo y lo envío al grupo de difusión. Participo MIE constantemente, aporta con noticias del rubro inmobiliario, ¿ah? Y hay cosas interesantes, digamos, ¿ah? Así que si alguien vio algún video entretenido, Luis Molina el otro día también compartió, ¿no es cierto?, una presentación sobre el tema de fotografía, ¿ah? Son cosas que a todos nos sirven y que nunca están de más. Así que hago extensiva la
la invitación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de partir con el primer video de hoy día? Ya, pero ya no, aquí usamos Parece que no. Ok. Entonces vamos a partir con un pequeño video del mismo personaje que vimos la semana pasada. Es bastante breve. Así que, porfa, cierren sus micrófonos. Y el tema es, ¿sabes mostrar un inmueble? Vamos a ver qué nos dice este personaje. Saber mostrar un inmueble es una técnica de venta inmobiliaria que solo algunos agentes o corredores dominan. No es tan fácil como muchos creen y, desde luego, no es una técnica que se puede improvisar. A algunos de mis alumnos les sorprende saber que los agentes inmobiliarios expertos preparan un guión cada vez que tienen que mostrar un inmueble. ¿Un guión? ¿Y por qué un guión? Pues porque sin preparación, pues no hay venta. Con esta preparación previa, puede que el cliente no termine comprando el inmueble que le muestres, porque en realidad, pues ahora que lo ve, pues no es lo que está buscando, o porque quiere compararlo con otros antes de tomar una decisión. Puede que no te compre el inmueble que le muestres, pero si sabes mostrarlo, terminarás vendiendo algún otro inmueble a este cliente. Esto es lo que consiguen los agentes inmobiliarios expertos en un 80% de los casos. Terminan vendiendo un inmueble a 8 de cada 10 personas a las cuales les muestran un inmueble. No pierden el tiempo mostrando inmuebles. Lo consiguen porque al mostrar un inmueble de forma profesional, el cliente lo nota y percibe al agente inmobiliario como un profesional diferente a los demás, y lo percibe como una persona en la que se puede confiar y que le puede ayudar a encontrar el inmueble que está buscando. Mostrar un inmueble adecuadamente significa sobre todo mostrar a tu cliente que se puede confiar en ti, ganarse la confianza del cliente. Seguidamente te voy a mencionar las 4 claves que debes seguir para mostrar un inmueble de tal forma que el cliente se sienta gratamente sorprendido y te perciba como la persona que le va a ayudar a encontrar lo que busca. Primera clave, prepara un plan y un guión de cómo vas a mostrar el inmueble. Prepara lo que vas a decir en cada momento, cuándo decirlo y cómo decirlo. Y recuerda, mostrar un inmueble no es solamente informar sobre las características del inmueble según se muestre, sino vender los beneficios del inmueble cuando estás mostrando el inmueble. Aquí es donde se nota la diferencia entre un asesor inmobiliario profesional y un mero intermediario o un asesor inmobiliario principiante. Por eso es importante invertir tiempo en preparar un guión y en trazar un plan de cómo se va a mostrar el inmueble. El asesor inmobiliario profesional siempre se prepara y deja muy poco espacio a la improvisación. La segunda clave es saber hacer preguntas abiertas a tus clientes mientras le muestras el inmueble. Las preguntas abiertas, como sabes, son aquellas en las que el cliente debe contestar con algo más que un sí o con un no. No se puede preguntar cualquier cosa y de forma improvisada. Si sabes preguntar, el cliente te va a dar más información de lo que esperas e información valiosa que te va a ayudar a venderle el inmueble, ya sea el que le estás mostrando u otro que todavía no le has mostrado. Y no hay que tener miedo en hacer preguntas. A los clientes les gusta que les hagan preguntas. A todos nos gusta que nos hagan preguntas y que nos hagan preguntas abiertas y dar nuestra opinión. Nos hace sentir importantes, que se nos tiene en cuenta y que gustamos a los demás. Pero solo nos gusta y nos sentimos cómodos contestando preguntas que son inteligentes y preguntas que no amenazan a nuestra vida privada. Mientras muestras un inmueble, tienes que hacer las preguntas acertadas en el momento apropiado, y esto hay que planificarlo. De ahí la primera clave, la preparación. La tercera clave es saber escuchar. Escuchar con los oídos y con los ojos. No solamente tienes que saber escuchar, sino demostrar a tu cliente que sabes escuchar. Hay que saber escuchar lo que dice el cliente y lo que no dice mientras le muestres el inmueble y le haces alguna que otra pregunta. Cuando se escucha bien, se evitan malas interpretaciones y al final te estarás evitando problemas. Pero no es suficiente saber escuchar. Hay que demostrárselo al cliente mientras muestres el inmueble. Si los clientes notan que les escuchas, siempre te contestarán a tus preguntas y comenzarás a dar una imagen de profesionalidad y de que se puede tener confianza en ti. Esta percepción te ayudará mucho a vender el inmueble que estás mostrando u otro que todavía no has mostrado.
Y la cuarta clave para mostrar un inmueble de forma profesional y tener muchas posibilidades de que termines vendiendo el inmueble que estás mostrando a esta persona o pareja es crear una conversación mientras muestres el inmueble. Está demostrado, si no creas una conversación mientras muestras el inmueble, no habrá venta. ¿Y cómo se puede crear una conversación? Pues aplicando las 3 claves anteriores, planificando cómo vas a mostrar el inmueble, haciendo las preguntas adecuadas mientras muestras el inmueble, demostrando que sabes escuchar y mostrando el inmueble con entusiasmo. Todos estos factores en conjunto es lo que consigue que los clientes se sientan cómodos contigo y se involucren en una conversación. Bien, estas son las 4 claves que utilizan todos los agentes inmobiliarios expertos cuando muestran un inmueble para venderle a 2 de cada 3 clientes que visitan el inmueble. Cómo mostrar un inmueble con efectividad es parte del curso Las Mejores. Muy bien. Pregunta. ¿Algo de lo que él ha dicho en este video es nuevo para ustedes? No. Entonces, si hemos escuchado estas cosas tantas veces, una y otra vez, ¿cuántos de ustedes han hecho 4 de los comentarios que él hizo? Bien. María Isabel. Mira, yo tengo alma de taxista, así que me conozco mucho todas las comunas. Si bien es cierto, en mi niñez en algún minuto las recorrí, que hoy día puede que estén cambiadas, pero por ejemplo Maipú, sé cuáles Pajaritos, sé las calles troncales principales. Entonces cuando capto la propiedad, primero recorro el sector antes de llegar a donde la persona, donde el propietario, para poder recordarme, y hoy día hay cosas nuevas, hay sectores nuevos. Me pasó recientemente en una propiedad que estábamos viendo con el Pato, con el señor Lund, y en McClure con San Ignacio. Esto queda muy cerca del Parque O'Higgins. Y si bien es cierto, conocía muy bien el sector, todo ese cuadrante. Primero lo recorrí bien y me pasó que lo mostré a 3 o 4 personas y lo vendí. A la cuarta se interesó y la niña vivía en el sector. Y yo le empecé a conversar de los beneficios, porque además ese sector es conflictivo porque esta vez que hay revuelta hay conflicto. Pero le empecé a hablar del sector de las partes positivas, yo sin saberlo, y la niña vivía a 4 cuadras de ese sector. Entonces incluso me dijo, usted conoce bien el sector. ¿Bien? Y un poco me extrañó porque además el departamento que estábamos vendiendo, para los días de hoy no tenía estacionamiento, no tenía bodega, no tenía ascensor, no tiene ductos de basura, entonces no tenía muchos adicionales que fueran comodidades. Y firmamos el martes promesa. Claro. Así es, súper. Muy bien, gracias, Bueno. María Isabel. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que aplique las 4 técnicas? No sé si la aplico, pero quiero hacer una observación más. Dale, Luis. O sea, reafirmar lo que dice Luis Moya. María Isabel, María Isabel. Ya, cállate. Que ya lo había dicho, que es importante, ¿verdad? Y también lo hice en la exposición, conocer no solo la propiedad, sino también los sectores. Y en lo que dice Pérez Newman, yo eso lo había escuchado, no sé si en ese mismo, o en un video de él, o en algún documento, en el tema de los beneficios que presenta el inmueble. Que incluso en la descripción misma es mejor hablar de los beneficios que de la característica misma. O sea, decir, tiene tanto dormitorio, porque eso la gente lo va a ver, ¿verdad? Pero los beneficios no siempre saltan a la vista. Entonces llegar y decir, mira, aquí tienes un supermercado, acá tienes un centro de salud, acá tenéis colegio para los niños, por aquí pasa locomoción,
o sea, conocer y hacer mucho hincapié en los beneficios, digamos. ¿Ah? Eso no. Eso es, gracias Luis. A ver, lo interesante de este video, que si bien ninguna de las 4 claves que él dio son cosas nuevas para nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que para mí es lo relevante de su video? Si son cosas que ya sabemos, ¿ya? Si sabemos que los profesionales de las ventas y de la venta inmobiliaria aplican estas técnicas, bueno, ¿qué están esperando cada uno de ustedes para aplicarlo? Sí, eso es lo que está de fondo en el video, digamos. ¿Ah? La gente, muchos que comienzan en este rubro, creen que todo es fácil. Hoy si mostrar una propiedad es lo más fácil que hay, ahí está el dormitorio, ahí está el baño. ¿Y cómo les va? Llevan 20 visitas a pasear nomás, po. Y no les resulta, chuta, esto a usted no me resulta, y siguen creyendo que no sé, que es mala suerte, o que tienen puros clientes cachos, y qué sé yo. Pues no hay ninguna autocrítica para ver si se prepararon bien para ese evento. ¿Ya? Y este, di el video es el ejemplo de mostrar la propiedad, pero esto parte de antes, parte desde el momento que tú captas una propiedad. ¿Ah? ¿Te preparaste para esa captación? ¿Llevaste información? ¿Revisaste en los portales o en otros corredores propiedades del sector en qué precios se venden? De manera que cuando tú hagas la captación, tú dices, mira, acá a 2 cuadras, a 1 cuadra, detrás suyo, hay 1, 2, 3 propiedades que se están vendiendo en este rango de precio. ¿Te preparas para eso? Porque si tú vas con esa información, quedas con una mejor imagen delante de tu cliente en la precaptación, indudablemente. ¿Ya? Si levantas, si lograste captar la propiedad y llevas la ficha de captación donde están los metros cuadrados construidos de terreno, año de construcción, calidad constructiva, todo ese documento que está escrito, ustedes tienen que llenarlo. Si van preparados con eso impreso y toman esa información, ¿se ve mejor? Se ve mejor. Y cuando traspasan esa información al portal nuestro, ¿entregan una buena calidad de información al mercado? Sí, entregan una buena calidad de información al mercado. No es solamente colocar, vendo de créanme, muchachos, agentes nuestros, ex agentes nuestros, publicando un departamento nuevo, y en la descripción lo único que colocan es departamento, 3 dormitorios y un baño. Y sería toda la descripción. Esa persona ya no está con nosotros, pero créanme que sí había agentes que publicaban así de mal, pensando que esto es todo fácil y que no tiene importancia ser prolijo ni hacer una buena descripción. Y tiene importancia. ¿Ya? ¿Por qué también hacemos un curso de fotografía? ¿Por qué se enseña a sacar fotografía? Porque es importante. Porque la imagen que tú muestras de una propiedad va a perdurar durante meses y se va a replicar en 15 portales, y si la foto es penca, vas a arruinar la oportunidad que tú tienes. Entonces hay que prepararse. ¿Ya? Y cuando tú vas a mostrar la propiedad, te tienes que preparar, para que tu presentación, cuando tú estás defendiendo tu examen de título de la universidad, ¿te preparas o no te preparas? Te preparas un montón, te estás jugando tu título, digamos. ¿Ah? Bueno, asúmalo igual, cuando tú quieres mostrar una propiedad, la quieres vender. No estás paseando, no es un ensayo, no es a ver si te resulta, es un negocio que ustedes quieren desarrollar. Entonces prepárense como si fuese un examen de grado. Dime la información, ¿qué es preparar el guión? Yo me acordé, hay cosas que uno hace a veces de manera intuitiva, más o menos, y uno va probando ensayo-error, lo mismo que les decía yo me analizo qué es lo que hice mal, qué hice bien, corrijo y avanzo. Y veo si esa corrección funcionó o no funcionó. Si no funcionó, vuelvo a repasar el proceso. Me acordé hace un mes atrás, por ahí, y acompañé a Corina y Ribarren a ver este proyecto que yo tengo en venta en Casa Parque. ¿Ya? Y yo efectivamente tengo hoy día un guión hecho y me lo sé de memoria. Ahora, yo no me senté un día a escribir un Word para desarrollar todo el guión, digamos. No lo hice así de Mateo, pero dice, a ver, ¿qué cosas son importantes de transmitir aquí? Primero, ¿dónde está ubicado el proyecto? Se compara con qué otros proyectos en el mercado. ¿Qué ventajas tiene este proyecto respecto a la competencia? ¿Ya? ¿Cuáles son las características específicas de este proyecto? Cosas que a la gente importa. ¿Tiene luz? ¿Tiene agua? ¿Hay gastos comunes? ¿Qué accesos tiene? Son cosas que a todo el mundo le interesa saber.
Yo no voy y digo, mira, sí, este es el sitio, mira, tengo este sitio A y el sitio B disponible. Si no se muestran los sitios, po, ¿no? Tú tienes que provocar que la persona que va contigo se proyecte viviendo ahí, se imagine viviendo ahí, ¿no? Pasa mucho en... Oye, Marcelo, disculpa, ahí para poder agregar y dar un dato sabroso de tanto que es la preparación que tienes con el tema de mostrar el terreno, que hasta sabes por dónde sale el sol, ya con eso me mataste. El sol sale por acá y se esconde por acá y yo, ¡ah! Así es. Así es. Es un ejemplo de preparación. Así es. Bueno, sí, efectivamente, gracias Carolina por el comentario, digamos. ¿Por qué es importante saber por dónde sale el sol? ¿Por qué es importante? Por la iluminación y la orientación, po. ¿Qué es lo que la gente quiere y busca? Tener buena iluminación. Y uno quiere, sobre todo en invierno, tener el sol tempranito en la mañana que entre por los dormitorios. ¿Ya? Pero después en el verano, tú quieres evitar cocinarte con el sol de la tarde. ¿Ya? Y la orientación norte y nororiente te permite eso. En cambio, la exposición sur y poniente van en contra. ¿Ya? Entonces, bueno, este proyecto, una de sus ventajas es que tiene una muy buena orientación, salvo algunos micro lugares, digamos, pero hay gente, y yo te lo comento, ¿ya? Y cuando hago este speech, que no me sale todas las veces 100% idéntico, porque no tiene sentido, sino que ya tengo una batería de ciertos elementos que son recurrentes y que son importantes contar sobre los clientes. Entonces, después del primer speech, yo comienzo a hacer preguntas. ¿Ya? ¿Y ustedes qué quieren? ¿Qué prefieren? ¿Quieren una linda vista al valle con más sol, un poquito más caluroso? Hay gente que quiere eso. Gente que es friolenta, el único que quiere es sol todo el día. Entonces, yo no les muestro los proyectos, los terrenos que van a ser un poquito más sombríos o que son más frescos. Y a la vez hay gente que dice, no, yo no quiero sol, me carga, no quiero solearme, no quiero morirme de calor. Perfecto, yo no lo voy a mostrar en esos sitios, voy a mostrar en los otros sitios. Hago mi tiempo eficiente y también el de los clientes. ¿Ya? Bueno, por todas esas razones, de los 90 sitios que haya habilitado, se han vendido 70, y los 70 yo he vendido más de 50. Y no soy el único corredor que está haciendo la pega. Somos 5. Bueno, la verdad que al final probablemente reales deben ser 3. Hay 2 que ya ni van, digamos. Pero ese es el impacto que tiene. Dale, Luis. No, una cosa así, que tú has vendido más de 50 porque tú estás haciendo la pega. Sí, po. Los otros no la están haciendo, por eso... Exactamente. En el fondo es eso, digamos. Tú estás haciendo la pega. Así es, tal cual. Yo no soy ni el más bonito de los corredores, ni el más simpático de los corredores, ni el más... No, para nada. Soy un gallo normal, pero sí me preparo. Y cuando tú te preparas, logras resultados distintos. ¿Qué dices tú, Claudia? ¿Es el más bonito o no? Yo digo que somos los más bonitos, lejos. Pero, agregar a Marcelo, yo no me había dado cuenta, fíjate, de lo importante que es conocer los sectores. Y yo algunas cosas ya las doy un poco por hecho, porque como llevamos 11 años viviendo en Curicó, yo ya conozco los sectores. Y para mí lo importante, y que es clave, y con eso también he logrado ventas, y se lo transmito, trato de transmitírselo a ustedes, y ventas rápidas en términos de hacer una buena prospección. Yo hablo mucho con los clientes. Me cuesta un poquito hablar, hablo mucho por teléfono, y el tiro le saco el rollo de qué es lo que ellos quieren, quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, a qué vienen, por qué vienen para acá, etcétera. Y eso es clave, porque yo al tiro, mientras hablo con ellos, me hago un mapa mental de cuáles son las cosas que tenemos, y en eso es vital conocer la cartera que tenemos, porque si no conoces la oferta que tenemos, ¿qué le vaya a vender, digamos? Y el tiro, yo empiezo a pensar, mira, te puede servir esta, es que igual queremos ver esta, ya, igual hacemos un paseo adicional, digamos, pero yo sé que la que le va a servir es esta. Y he tenido en ese sentido alta tasa de acierto, básicamente por la conversación, pero también es importante conocer muy bien los sectores.
Ahí en ese sentido, bueno, en Santiago, que es una ciudad más grande, es un pelito más difícil y tienen que hacer esa pega adicional al momento de captarla, probablemente algunos, o algunos sectores en Talca, pero aquí en Curicó, como es chiquitito, la verdad es que uno de los sectores se los conoce de memoria y basta que converses con el cliente y ya sabes qué es lo que ellos están aspirando. Más allá del presupuesto, ¿eh? Yo lograba vender casas con más presupuesto del que tenían pensado, incluso. Sí, así es. Muchas gracias, Claudia. Entonces, bueno, cuando uno se prepara realmente y pones en escena todos tus conocimientos, toda la información que has ido recogiendo, todas las ventajas de la propiedad, y además hiciste una prospección previa a los clientes antes de llevarlo, ¿ya? Efectivamente tú te acercás al 80% de visita hecha, propiedad vendida, ¿ya? Yo no sé si tengo esa estadística, probablemente no, probablemente sea menor que esa, pero no me pego un paseo de, oye, mira, tengo la suerte de 1 de cada 10 le vendo. No, la verdad que mis estadísticas son bastante mejores que esas, digamos, ¿ah? Si alguien tiene dudas respecto al tema por dónde sale el sol, hoy día hay aplicaciones móviles gratuitas que les permiten a saber además qué recorrido hace exactamente el sol en verano, en invierno, en otoño. Así que se los voy a recomendar aquí. Déjame sacar el fondo virtual. Se llama Sun Seeker. Hay una brújula también en el teléfono. Ya, esa es la aplicación. Sun Seeker. Ya, para que lo descarguen. Una vez que lo descargan, hay una... sí, van a ver una cosa como esta. ¿Ya? Luego hay un botón que dice vista en 3D. Y ahí ustedes ven, ahí los reflejos molestan un poco, pero la raya roja es verano, la verde es en otoño y primavera, y la azul por ahí es en invierno, y ustedes van moviendo esto en el terreno y hacen calzar el punto del sol con el lugar en que están, y les muestra exactamente por dónde entra, por dónde sale. ¿Ya? Eso sirve, yo lo bajé no para vender sitio, yo lo bajé para la fotografía, porque ya yo sé a qué hora sale el sol y a qué hora se pone el sol y tiene otras. ¿Me puedes dar de nuevo la aplicación, el nombre? Sun Seeker. De nuevo, se los voy a mostrar. Un momento. Ahí sale. Sun Seeker. Ahí lo mandé al grupo. Significa en inglés el buscador de sol. Sun Seeker. Exactamente. Marcelo, una cosa básica para agregar, ya que yo soy principiante en esto y ustedes son los que manejan todo y se aprende 1 kilo cada jueves por la tarde. Pero algo básico, dado que, claro, yo no nací en Chile, pero cuando llegué a Chile, lo más básico que me enseñaron fue, mira Daniel, mira gringo atravesado. Nunca te vas a perder en Chile porque a tu mano derecha está la cordillera. Es el oriente. Y al otro lado de la cordillera, esos gallos son especiales, pero no te preocupes de ellos. Mano derecha, la cordillera, nunca te vas a perder. El oriente. Entonces el Pacífico a tu mano izquierda, poniente. Pero créeme que hay personas que han vivido toda su vida en Santiago y no saben, cuando yo les digo, camine por Las Condes hacia la cordillera y no saben para dónde tú le estás diciendo. O si están en el centro, le digo, camine hacia el... ¿Dónde está? En la Alameda. Ya, entre por Ahumada y camina hacia el norte. Y no tienen ni idea dónde está el norte. No, y además de que aquí, por lo menos nosotros en Venezuela, somos norte, sur, este y oeste, no hay más nada. Entonces cuando uno llega aquí empieza el poniente con el no sé qué y el no. Entonces yo siempre, stop, ya va. Dime dónde, o sea, yo me guío por la cordillera, pero sin embargo yo volteo a la derecha, a la izquierda y hay cordillera por todos lados. Entonces, o sea, prefiero la brújula. Yo tengo otra técnica que me la enseñó un amigo mío que es profesor de básica, ¿ya? Muy querido, se llama Luis también, Luis Muñoz, él es de Coquimbo, y me decía que le decía a los niños, digamos, ¿por dónde sale el sol?
por este lado. Entonces, ese es el este, o el oriente. Y lo contrario, el poniente, ¿no? Así es. Y no se me olvidó más, la verdad es que no se me olvidó más, oye. Bien, pues. ¿Por qué Pero no eso, tiene eso sí lo espera? sabemos todos, pero sin embargo, aquí es complicado eso con el poniente y el no sé qué, no sé cuánto. El nororiente y el no sé cuánto. Pero hay que aprenderla, porque hay que Claro, manejar. Es parte de la claro. agenda del rubro inmobiliario manejar esos conceptos. Claro. Anita, entonces tú te mueres con las salidas de las autopistas cuando te dice al oriente, al poniente. Me he llevado más de un chasco, pero ya estoy aprendiendo, como dice Ya cuenta Marcelo. cuando va Ya contra estoy el tráfico, aprendiendo. se da cuenta y ahí, chucha, me quedo. Oye, bueno. La salida del metro, ahí te quiero ver. Hay lugares peores en todo caso, ¿ah? Y que no es Chile en todo caso. Chile es fácil, efectivamente la cordillera es una muy buena guía, ¿no? Porque hay ciertos países que no tienes cordillera, no tienes puntos de referencia geográficos, ¿ah? Que te ayuden a orientarte. Tú no sabes realmente dónde está, y si está nublado, dónde está el sol, menos. ¿Ah? Y eso pasa en países grandes. Venezuela, hay sectores planos y grandes, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. Argentina no hay caso que me ubique, me pierdo, no hay caso, no me puedo ubicar. En Colombia, en cambio, igual que Chile, porque uno mira la cordillera, pero en Buenos Aires, atroz. Muchachos, quiero retomar el tema de fondo, ¿no es cierto? Hoy ya vimos lo que es prepararse, ¿no es cierto?, para mostrar la propiedad, pero la misma lógica aplica entonces también cuando vamos a firmar la autorización de venta o arriendo de la propiedad. ¿No es cierto? Voy con todas las cosas preparadas. Voy con mi carpeta, voy con los documentos listos, voy con la cámara fotográfica con pilas, ¿ya? Si voy a avanzar con el contrato de arriendo, también, oye, hago el pimponeo, recojo la información, me preparo para. Si voy a hacer la promesa de compraventa, lo mismo. Si voy a hacer la escritura, lo mismo. Ustedes tienen que ir preparados para. Algunos no puede llegar a improvisar. Y esto lo hemos repetido muchísimas veces. El que lleva el control del negocio somos nosotros. Cada vez que le hace usted una pregunta al cliente y dice, oye, bueno, ¿cuándo podemos juntarnos de nuevo? No, yo te llamo o yo te aviso. Jamás aceptar esa respuesta, porque ustedes inmediatamente pierden el control del negocio. Ustedes no pueden perder el control del negocio. Claudia Bustamante, dale. Ya que tocaste el tema de los contratos, es sumamente importante que nosotros leamos los contratos antes de... Yo, después de no sé cuántos años y ya no sé cuántos contratos de arriendo, cuántas promesas de compraventa y escrituras, las leo completas, todas, porque en definitiva, no todos los negocios son idénticos. Y hay algunas cláusulas en que son recurrentes, en que la gente te pregunta, o hay algunas cláusulas nuevas, o hay algunas cosas que nosotros tenemos que entender a priori. Hay una de las cosas que siempre cuesta mucho entender, yo lo veo en los primeros negocios, de que la promesa e instrucción que nosotros usamos es un solo instrumento. Uno sirve al otro. En definitiva, en la promesa se deja escrito que tú estás garantizando que vas a comprar en ciertas condiciones, en ciertos plazos, y en la instrucción, finalmente, esa garantía queda amarrada en donde tú le pagas al notario el servicio de custodia de esos documentos para que dé fe en el caso de que el negocio se haga y pueda devolver esa documentación, o en caso de que no se haga, que ese, no sé, ahí están las condiciones dadas según el instrumento, digamos, que se pueda resiliar o que se entregue después de X días, etcétera. Pero es vital entender, hay algunas palabras en algunos conceptos jurídicos, en las órdenes de venta, las órdenes de arriendo, en las promesas de compraventa, que tenemos que saberlas porque la gente las pregunta, oye, ¿qué significa esto? Oye, ¿y qué pasa? ¿Qué consecuencia tiene esto? Hay muchas cosas que nosotros no vamos a saber al callo porque tampoco somos abogados.
hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido en el tiempo, pero hay que preocuparse de leerlo antes y de nosotros entenderlo, porque si nosotros no lo entendemos, imagínense los clientes. Como dice Marcelo, o sea, nosotros tenemos que tener control, nosotros entender lo que estamos presentando. Alonso, dale. Gracias, Claudia. Sí, justo quería comentar lo que estaba diciendo Claudia. Hoy me pasó justamente eso. Voy a visitar por primera vez, a hacer una captación de una propiedad y bueno, me mostró la casa, me dijo cuánto quería pedir por ella, en fin, tuvimos todo el recorrido y a la hora de ir a firmar el documento, digamos, yo se lo pasé, le dije que lo leyera para que, digamos, estuviera de acuerdo con lo que ya habíamos conversado, digamos. Entonces, dentro de cuando ya estaba leyendo, me comenzó a hacer preguntas, ¿y qué significa esto? ¿Y esto a qué me condiciona esto? ¿Por qué dice esto? Y yo lo había leído un par de veces, la verdad, pero tampoco soy muy entendido, digamos, en el tema como legal, entonces me costó un poco salir como jugando de ahí, como se dice, y yo le expliqué, digamos, más o menos lo que yo entendía a priori de cada uno, le dije, pero le dije, obviamente yo no soy abogado, por lo tanto no tengo conocimiento total de lo que incurre, digamos, lo que estamos firmando en este momento. Y me dijo que se lo iba a mandar a su abogado, que en este caso era su hijo, y que ya íbamos a firmar el documento mañana si no incurría, digamos, en nada que la comprometiera, digamos. Yo le dije que de todas maneras no había nada que la fuera a comprometer ni nada por el estilo si no firmaba, digamos, la exclusividad, pero no más allá que eso. Entonces mañana tengo que ir a buscarla. Me dijo que la iba a dejar firmada de todas maneras y que tenía solamente que ir a buscarla mañana, pero justo me pasó lo que Claudia decía, que te pilla ahí y era la primera vez que iba, entonces igual fue como... chuta. No sabía cómo responder en ocasiones, pero creo que salí bien porque si voy a ir mañana a buscar el documento, así que todo bien, pero le puede pasar a cualquiera, así que es mejor saberlo y saberlo bien porque da mucha confianza poder responder a una pregunta o a una duda que tiene y decirle ya esto es así, así y así y no vaya a tener ningún problema. Y te lo garantizo porque estoy seguro. Entonces, para estudiar ahora y a todos yo creo. Eso. Muy bien, muchas gracias, Alonso, por compartir tu experiencia. Súper valioso lo que él acaba de comentar, porque esto nos pasa a todos. Y no nos va a pasar una vez, nos va a pasar muchas veces. Ahora le pasó a él con este tema, de las cláusulas que aparecen en la autorización de venta o de arriendo. Y esto nosotros le hemos dicho, Alonso viene llegando recién a la oficina, digamos, acaba de incorporar, pero lo hemos repetido en ocasiones anteriores, los clientes empiezan a leer el documento y lo que no nos puede pasar es que cuando nos preguntan algo respecto a las cláusulas y uno queda como en realidad no sé, mal, porque ya no nos trae una buena cara. No te estoy apuntando, Alonso, es parte de la experiencia que nos pasa a todos, digamos. Pero que tú lo compartas con nosotros, te lo agradezco muchísimo, porque finalmente son cosas que nos pasan y pocas veces nos atrevemos a comentarlo. Y para que no nos pase, tenemos que ir preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Oye, este mismo documento, antes de ir a la captación, tienes que leerlo 20 veces y todas las dudas que tú tengas, las preguntas a nosotros. A mí, a Cintia, a tus compañeros que llevan más tiempo, cualquiera de nosotros, tú haces la pregunta para estar seguro. ¿Y qué significa aquí? ¿Y qué significa acá? ¿Y qué pasa en este caso? ¿Y qué pasa en otro? Créanme, muchachos, yo valoro mucho más a los agentes preguntones y a los agentes que se creen que se la saben todo y no preguntan nada. Porque el preguntón realmente quiere mejorar. Se los digo sinceramente. Claudia, justamente quiere decir algo. No, y hay un glosario que en definitiva es súper básico. Nosotros hablamos de escrituras, hablamos de promesas, hablamos de instrucción, hablamos de contratos privados, de escrituras públicas, hablamos de certificados de hipotecas y gravámenes, hablamos de dominios con vigencia, inscripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es tan fácil como, además de preguntarlo, buscarlo. Hoy día Google es maravilloso. Yo no puedo creer que
que nos olvidemos de esa herramienta en esta era. Les creo en la era de nosotros que había que buscar Con la realmente máquina- ir a la con la máquina de biblioteca escribir, y toda la con cuestión, y tratar de entender. Hoy día en Google pone certificado de hipoteca y gravamen y te explican todo lo que es un certificado de hipoteca y gravamen. Y nosotros, esos son conceptos demasiado básicos que tenemos que saberlos. Yo he visto de repente en las preparaciones de estudios de título que finalmente se termina aprendiendo, ¿cierto? Pero el banco pide algo y estamos demasiado colgados, o sea, está bien algunas cosas no saberlas, pero de verdad que no pueden estar tan colgados en algunas cosas. A esta altura, no. Alonso, está perdonado, está empezando. Y lo otro importante, perdón, Soraya, antes de darte la palabra, en el caso de Alonso, la segunda etapa que viene es cuando hace la visita. Cuando hace la visita hay una orden de visita. Y esa orden de visita tiene incorporada abajo unas cláusulas. ¿Ah? Y tienes que saberlas. Todos ustedes tienen que saber qué significan esas cláusulas y por qué hacer una orden de visita. ¿Qué importancia tiene esa orden de visita? ¿Por qué hay que firmar esa orden de visita? ¿Por qué hay que emitirla? ¿Ah? Tiene consecuencias legales, ¿ah? El no hacerlas, digamos. ¿ah? Entonces, Hay gente que podría no querer firmarte la orden de visita. claro. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Cómo se enfrenta una cosa como esa? ¿Ah? Claro. Alguien me está preguntando aquí, ¿qué pasa si no quiere firmar la orden de visita? Obviamente tú no puedes obligar al cliente a que la firme, tú no lo puedes apuntar con una pistola, pero la solución es muy simple. No le muestro la propiedad. No le muestres la propiedad. No le puedo mostrar la propiedad. Sí. Exactamente. Mira, me pasó una vez, me ha pasado. Solamente una vez en mi vida me ha pasado y fue así. Al comienzo, esto se hace, siempre se firma antes de ver la propiedad, nunca al final. ¿Ya? Entonces, oye, pucha, porfa, fírmame la orden de visita. Y empezó, no, pero ¿por qué? Esto es ilegal. No Cero. ¿Ah? La orden siempre se firma antes de entrar, de abrir la puerta a la propiedad. Exactamente. Entonces, no, que esto no corresponde, que es ilegal. Dice, bueno, te entiendo, no te preocupes, nunca se pelee con el cliente. ¿ah? No te preocupes, le digo yo, no, entiendo que no quieras firmar, no hay ningún problema, pero no te puedo mostrar la casa. Y le empecé a quitar el papel de las manos. Y ahí como que se alteró, ¿ah? Porque no esperaba una respuesta. Era abogada ella, jovencita, abogados medio tinterillos que se las creen que las saben todas también. ¿Ah? Y finalmente me la firmó, ¿ah? Pero la visita fue un desagrado, que fue como, fue penca la situación, digamos. ¿ah? Ahora, una vez me ha pasado, y como anécdota, digamos, ¿ah? No es muy relevante, pero esa es la forma de sacarse encima eventualmente una cosa como esa. Ahora, yo ya los llevo medio pseudo preparados, porque siempre le pido todos los datos para generar la orden de visita, por teléfono o por WhatsApp o por correo, según cómo haya sido la comunicación. Hola, José, necesito los siguientes datos para generar la orden de visita. Tu número de root, tu correo electrónico, ¿cachai? Entonces ya van pseudo preparados, o sea, saben que van a tener que firmar algo. Exactamente. Así es. Y les llega por correo además cuando la generamos, entonces ya la han leído, ya va media madurada la orden de visita. Exactamente. Yo. Luis, espera un poquito. Soraya quería hablar primero. Después vienes tú, Luis. Bueno, es que yo quería compartir justamente. Puta, ya, y eso que estoy con equipo nuevo. Ya, ahora sí. Bueno, es que quería compartir una anécdota justamente de lo que estamos hablando con respecto a conocer los distintos términos, la diferencia del vocabulario que hoy en día también tenemos que aprender en nuestro rubro. Y el otro día yo estaba en conversaciones con un cliente que quería ver unos terrenos y tenía toda la información ya para ir a mostrarle unos terrenos en Colbún. Y el último día que ya tenemos coordinado para visitar, me dice, Soraya, no problema, pero yo necesito que tú me envíes los zip. Yo me quedé para adentro y para no pasar de ignorante, por supuesto, dije yo, ni un problema, apenas los tengas te los envío. Y no tenía idea de lo que era el zip. De verdad que me compliqué bastante porque traté de buscarlo inmediatamente, no sabía si era con Z, con C, con S, hasta que finalmente supe que era un certificado que no es menor, porque es un certificado que se solicita
a todos aquellos que quieren hacer un proyecto y que te lo otorga la municipalidad para poder saber el tipo de construcción que tú vas a realizar. Y bueno, yo ya puedo decir que cumplí un año acá, pero nunca uno termina de aprender. Pero se te pasó porque lo habíamos tratado varias veces. De informes previos. Y eso lo entrega la municipalidad. Así que es importante que nosotros vayamos conociendo y nos vamos familiarizando con este nuevo vocabulario que es importante para lo que realizamos. Eso quería compartir. Dale, Luis, tú querías comentar algo, ¿no? Sí, dos cosas. Con respecto a lo que dijo este niño Alonso, digamos, este niño, bueno, a medida que pasan los años, están siendo más niños, aunque tengan más. En el último de los casos, y lo hemos dicho acá en Curicó y en Talca estoy seguro de también, en el último de los casos lleva al cliente a la oficina. Sí, de repente siempre salen clientes medio especiales, ¿ya? Y con respecto a lo de la orden de visita, yo, aparte de pedirle los datos, voy más allá de Claudia Bustamante. Yo le digo ya, y le voy a hacer llegar por correo la orden de visita, y esa orden de visita usted la imprime, la firma y me la devuelve firmada. Si el tipo me dice, o la tipa me dice, es que sabe que no tengo dónde imprimir, ya no se preocupe, yo la llevo. Es que sabe que no tengo correo, ya se la debo llegar por WhatsApp. O sea, aunque ya, pero siempre hacérsela llegar de alguna forma antes y decirle, mire, la tiene que imprimir, firmar, y si no, pues bueno, ya no importa, yo se la llevo impresa y usted me la firma. Ahora, lo otro, con respecto a la orden de visita, yo al principio, ahora ya no, uno con el tiempo se va poniendo más carepalo, digamos, en ese sentido. Pero al principio yo, ¿qué hacía? Me juntaba no en la propiedad, me juntaba con él cerca de la propiedad, a 1 cuadra, a 2 cuadras, y ahí le mandaba la orden de visita que me la firmara. Porque estando afuera de la propiedad, el caballero ya va a saber cuál es la propiedad, ya. En el fondo. Y no le costaría nada después llegar y hablar con el dueño, ¿verdad? Entonces yo al principio, ¿qué hacía? Me juntaba 2 o 3 cuadras de la propiedad, me trajo la orden de visita, sí, la traje, o no, me la firma, ya vamos. Y ahí vamos. Muy bien, gracias Luis. Hoy día el emitir la orden de visita por sistema tiene la tremenda ventaja de que haya un registro y un respaldo digital de que ese contacto surgió por nosotros, digamos. ¿Ah? O sea, eventualmente incluso aunque no firmara, el hecho de haberle mandado por correo electrónico con todos sus datos ya es prueba de que esa gestión llegó a través nuestra. ¿Ah? Así que es peleable en caso de algún conflicto legal, digamos. ¿Ah? Pero si ustedes no ingresaron al cliente al sistema y no generaron la orden de visita por sistema y no le firmó nada, ahí no hay nada que podamos hacer. ¿Ah? Y esa es una pérdida patrimonial para todos, digamos. ¿Ah? Bien, continuando con la siguiente sección, corresponde hoy día un par de charlas, una de ellas de María Eugenia, les comenté que estaba con un tema de salud con su hijo en Santiago, así que ella se excursó ayer de esa presentación, y está la mía, que es sobre el tema de tasaciones. Así que vamos a compartir pantalla para que comencemos con eso. Este es un tema bien entretenido y bien apasionante. Da para mucho, ¿ok? Ven bien la pantalla completa, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya, perfecto. Vamos. ¿Qué es una evaluación comercial? Vamos a ver el alcance y las diferencias. Es determinar el valor probable que se transará una propiedad en el mercado y que es fijado por la oferta y demanda del mercado. ¿Ok? Partando como una definición, ¿verdad? Falta algo que no lo veo aquí. Puede que esté más adelante, no lo recuerdo bien. Una evaluación comercial, ¿es lo mismo que una tasación? ¿Quieren ustedes? Puede ser o puede no ser. Tiene muchas similitudes, ¿ya?
La tasación la realiza normalmente un tasador. Un tasador se convierte en tasador después de haber hecho un curso especialista. Hay distinta magnitud y duración y hay distintos costos también en la industria. Pero el tasador bancario, que finalmente es el que tiene el verdadero peso en esta historia, hoy día tiene que ser o constructor civil, o arquitecto, o ingeniero. ¿Ya? Esos son los únicos autorizados o reconocidos legalmente como tasadores inmobiliarios. ¿Ok? Por tanto, todos los que son de otras profesiones, la verdad que es mucho más difícil que los acepten. Tenían que probablemente mostrar trayectoria, carrera, no sé, pero en general esas son las carreras que se aceptan para esta función. Y los bancos solo contratan a este tipo de profesionales para estas tipos de tasaciones. Ahora, también existen las tasaciones agrícolas, ¿ya? Y las tasaciones agrícolas, ahí buscan ingenieros forestales o ingenieros agrónomos, ¿ah? Porque hay otros elementos que entran en juego a la hora de hacer esa tasación o esa evaluación, ¿ah? ¿En qué se diferencia la tasación comercial de una evaluación comercial? Es que la evaluación comercial no la hace necesariamente alguna de estas profesiones, ¿ok? Y la podría hacer un tercero con algunos datos específicos que ya vamos a ver más adelante. En cambio, que el tasador tiene que ser de esa profesión y cumplir una serie de requisitos adicionales, digamos, ¿ah? Ahora, en ambos casos, siempre lo que se busca es encontrar el precio de mercado de la propiedad. ¿Ok? Ahora, ¿son todas las tasaciones iguales? Es siempre una buena pregunta. ¿Qué pasa si yo mando a hacer 10 tasaciones a 10 empresas distintas? ¿Me van a tasar las 10 el mismo valor? No. No. Va a depender también del objetivo por el cual tú vas a hacer el objetivo, vas a hacer esa tasación y quién la está haciendo, ¿ya? Aquí hay una lámina que ejemplifica muy bien lo que pasa con estas cosas, digamos, ¿ah? ¿Cuánto vale tu casa según tú? ¿No es cierto? Esta es mi casita, mononita, qué sé yo, ¿ah? Si la quiero vender, bueno, ¿cómo la ve el comprador? Es una casita un poquito más modesta, ¿ah? El banco la considera una madre de agua, po, ¿ah? El tasador, aquí se echa la culpa que el tasador encuentre que esta cuestión, ya, pero vale callampa esta cuestión, ¿ah? En cambio que para impuesto interno, así ve tu casa impuesto interno, ¿no? Como si fuese un palacio. Este es un buen ejemplo, un poquito un chiste, digamos, pero cómo el prisma con el cual tú ves las cosas hace que las propiedades puedan tener mayor o menor valor. Pasa mucho, sobre todo cuando uno capta una propiedad, que el cliente vendedor considera que su casa siempre es mejor que la del frente. ¿Ah? No, es que mi casa tiene el pasto más verde. No, es que mi casa tengo árboles más grandes. No, es que en mi casa cualquier cosa. Y por último te pueden decir incluso es que yo aquí crié a todos mis hijos. Pero la verdad que esos son valores emocionales que no se pueden transar en el mercado, ¿ya? Uno empatiza con los clientes y todo, pero se lo tienes que decir, digamos, ¿ah? Aquí la verdad que lo que importa es lo que se puede valorar, que es el valor del suelo y el valor de la construcción. ¿Okay? ¿Cuáles son las consideraciones de una evaluación o tasación comercial de una propiedad? A ver, el valor de la propiedad varía, y varía en el tiempo, ¿ah? No es fijo. Una propiedad no vale a través del tiempo siempre lo mismo. ¿Okay? Hay elementos que hacen que suba el valor y hay elementos que hacen que baje el valor. ¿De acuerdo? El primer elemento es a considerar la plusvalía, ¿ya? La plusvalía, tal como lo dice, sube el valor de la propiedad, ¿ya? Las crisis pueden bajar el valor de la propiedad. El cambio en los planos reguladores puede hacer subir o bajar el valor de la propiedad. Si intentaron un vertedero al lado tuyo, te va a bajar el valor de la propiedad. Si intentaron una plaza bonita o el metro, va a subir el valor de la propiedad. ¿Por qué se produce eso? ¿Ya? ¿Por qué el valor de la propiedad puede subir o bajar dependiendo de elementos externos? Porque estos no son elementos propios de ese terreno o de esa casa, son elementos externos. ¿Okay? Esas cosas se producen porque
dado ese nuevo escenario, puede haber más gente interesada o menos gente interesada en adquirir esa propiedad, y acuérdense que oferta y demanda, a mayor demanda, manteniendo la oferta igual, los precios tienden a subir. ¿Ah? Un pequeño paréntesis. Piensen lo siguiente, el planeta Tierra es como un globo, ¿no es cierto? Y la cantidad de suelo disponible en todo el planeta es un número fijo. Y la cantidad de suelo tú no la puedes aumentar. ¿Ah? El planeta nació con esta cantidad de suelo. Una parte es aprovechable, son los planos, algo pendiente, pero las montañas no son aprovechables. ¿Ah? Los hoyos tampoco, digamos. ¿Ah? Me pueden decir, un hoyo puede servir para convertirlo en vertedero. Sí, claro, son excepciones, digamos, pero no, en general no tiene valor, ¿verdad? Me podrán decir, no, es que en Arabia Saudita están creando islas artificiales y por lo tanto se está incorporando nuevos metros cuadrados al globo terráqueo. Sí, es verdad, se puede, digamos, ¿ah? Pero a un costo infinito, digamos. ¿Ah? Allá les sobra plata, así que lo pueden hacer, pero no es algo razonable, ¿de acuerdo? Entonces, si la cantidad de suelo disponible en todo el planeta, y hablemos de Chile, y hablemos de la región metropolitana, y hablemos de la comuna de Las Condes, y hablemos de un barrio dentro de la comuna de Las Condes, la cantidad de suelo disponible es súper escasa para la cantidad de gente que quiere hacer cosas arriba de ese suelo. ¿Ya? ¿Y qué cosas puedo hacer yo arriba de un suelo? Bueno, puedo hacer una plaza, puedo hacer una casita de emergencia, puedo instalar un container, puedo instalar un kiosco, puedo instalar una panadería, puedo instalar un edificio. ¿Ah? Y son esas cosas que tú puedes hacer arriba de esa propiedad las que también te van a impactar en el valor de ese suelo. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cosas que van pasando alrededor de, ya sea la economía, oye, una guerra hace que las propiedades suban o bajen. Bajan, porque la gente tiene menos plata, hay menos gente, se reduce la demanda. ¿Qué pasa con las crisis económicas graves? ¿Ah? Hay menos plata disponible. ¿Qué pasa si el plano regulador de una comuna modifica lo que tú puedes hacer ahora en tal lugar? En Las Condes, por ejemplo, el plano regulador tiene sectores que tú puedes hacer mayor densidad o menor densidad. Hay zonas que se han dejado solo para viviendas de baja densidad. Son casas de 2 pisos, máximo 3, y no puede haber comercio. O un 30% de la superficie puede ser utilizada como comercio. Por lo tanto, nunca van a hacer un edificio en esa área. No puedes echarla abajo y hacer un negocio completo dentro de ese terreno porque no te lo autoriza la municipalidad. Entonces, ese terreno ya no vale tanto como el de la esquina al frente, el que el plano regulador sí lo permite. ¿Ok? Un caso conocidísimo, todos aquellos barrios donde se aprueba la construcción de un nuevo metro y se ejecuta el nuevo metro, sube inmediatamente el valor de las propiedades en el eje metro, y sobre todo concentrado en las cuadras donde está la estación de metro. ¿Por qué? Porque mucha más gente quiere vivir cerca de una estación de metro, porque es más fácil movilizarse por la ciudad a un costo más razonable, no se requiere auto, está mejor conectado. ¿Ok? Marcelo. Sí, dime. Con respecto al metro, yo tengo una situación que sí, que estoy de acuerdo en eso, pero también negativa. Pasó con un par de amigos que se compraron, bueno, cuando el Estadio Monumental, estoy hablando de años atrás, todavía no había metro, y cuando llegó el metro a esa parte, hubo mucha delincuencia, y lo afectó más que lo ayudó. Claro. Sí, claro. Esa es como una consideración, porque a veces llegan muchos ambulantes o muchas personas que no son formales, por decirlo de alguna manera, que también te puede afectar. Independientemente que sube, también te afecta, por si acaso, era mi comentario. Sí, y justamente quería agregar esa otra parte ahora. Gracias, Patricio, por tu comentario. Efectivamente, no todos los eventos externos son positivos. Hay eventos negativos. Vivir al lado de un estadio de fútbol o de estadio deportivo baja el valor de la propiedad, porque tú cada cierto tiempo vas a tener un montón de gente que entra y después un montón de gente que sale, y en ese movimiento se producen tacos, dificultad para entrar y salir de tu casa, hay delincuencia, y te afecta.
te afecta. Obviamente la gente ya no quiere vivir tan cerca de un estadio deportivo, digamos, ¿no? Sí. Aquí se puso el 4 como un vertedero, por supuesto, al lado. ¿Quién quiere vivir al lado de un basurero? Nadie, digamos, ¿no? Sí, para agregar, lamentablemente en Sudamérica es así, el fútbol atrae violencia, delincuencia, mafia, vendedores ambulantes, y en ese sector además igual es interesante porque hay un mall justo en la esquina, el metro, está la compañía Nestlé, está la Universidad Católica San Joaquín, todo plusvalía, y te das cuenta que el estadio del único club que ha ganado un título internacional en Chile le da una baja, no le da plusvalía, baja, por el sector socioeconómico de la gente que anda rodeando afuera del estadio. Hay mucha, lamentablemente, actividad ilícita a los alrededores de, claro, Avenida Departamental, Maratón, Ezequiel Fernández. Lamentablemente, y lo digo de primera fuente porque yo trabajé en Colo-Colo, entonces es una realidad, guste o no te guste, y lamentablemente la gente que sí tiene el poder adquisitivo vendió, se fue. Exactamente, lo que quiso vender en un buen momento. Entonces, ahora, ¿por qué es importante reconocer estos elementos? Porque cuando uno va a evaluar cuánto vale una propiedad, bueno, tú pones arriba de la mesa todos estos elementos. ¿Qué cosas mejoran? ¿Y cuáles ventajas tiene esta propiedad? ¿Y cuáles son las desventajas de esta propiedad? Hay cosas que suman y cosas que restan, ¿no? Ok, avancemos otro poco. Otros elementos más que también son importantes para algunas personas. Vivir cerca del colegio de los niños, obviamente sube la demanda por vivir en ese sector. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo voy todos los días a buscar y dejar a los niños al colegio y ojalá pueda ir caminando. ¿Ah? Y sobre todo esto se impacta mucho más alrededor de buenos colegios. ¿Ah? El impacto es mucho más notorio. ¿Ah? En Las Condes, por ejemplo, en el sector de los dominicos, es especialmente más caro que otros barrios dentro de la misma comuna, porque tienes varias universidades, tienes comercio de buen nivel, es bastante más seguro, tienes hay de varios tamaños, digamos. ¿Ah? Entonces, probablemente hoy día de los sectores más caros de Santiago es vivir ahí. ¿Ah? Vivir cerca de la mamá, el chileno en general es mamón, ¿ah? Y están dispuestos a pagar un poco más porque quieren vivir cerca de la mamá, cerca de la hija o cerca del grupo de amigos. Esas cosas aumentan el interés por un cierto sector. ¿Ok? Entonces, bueno, nuestra labor, ¿no es cierto?, es tratar de, con estos elementos objetivos, ¿no es cierto?, los metros cuadrados, en qué estado se encuentra, los años de antigüedad, en qué barrio está ubicado, la orientación que tiene, si hay ventas anteriores cercanas en el tiempo, u otros elementos de comparación, ofertas de venta, la casa del frente, la casa al lado, el departamento de arriba, el de abajo, esas cosas van a ayudar para poder determinar un cierto rango de valor probable para esta propiedad que queremos transar, ¿ya? Ahora, hay cosas que son objetivos y hay cosas que son subjetivos, ¿verdad? En esta evaluación, ¿vale? Métodos de evaluación comercial de una propiedad. Yo me voy a enfocar en lo que es la evaluación comercial, no me voy a enfocar en lo que es la tasación propiamente tal, digamos, que algunos elementos sí yo los utilizo, pero lo que nos convoca a nosotros es entender ciertos elementos que nos ayuden más a nosotros, porque nosotros como agentes inmobiliarios no somos tasadores, no es nuestro negocio es la evaluación comercial, porque nuestros clientes cuando nos entregan una propiedad nos piden, preguntan a nosotros, ¿y cuánto vale mi casa? Claudia Bustamante, ¿quieres hacer un comentario? Dale. Muy breve, para no cortar el hilo, que con todos los elementos que tú dijiste, que comentaste en la lámina anterior, hay que tener harto ojo también cuando la gente tiene ciertas expectativas de algunos terrenos por dónde están ubicados, pero no es solo la ubicación, sino que hay algunos terrenos que pueden estar muy bien ubicados, pero son terrenos irregulares o son terrenos insuficientes en metraje para lo que requiere la zona hoy día. Ponte tú, aquí en Curicó estamos llenos en el centro de puros tallarines, de terrenos con un frente muy chiquitito y un fondo muy grande. Entonces la gente dice, mi terreno está en el centro, vale 30 UF. Sí, porque su terreno no vale para nada, pues si ahí tenés que comprarte 3 terrenos por lo menos para que puedas hacer un proyecto decente.
Entonces, ojo con eso también, porque o sea, la gente dice, no, mi terreno está en el centro. Sí, pues, pero un tallarín su terreno. Eso. Así es. La gente tiende a quedarse con la parte que le conviene, pero no pone en la balanza las cosas que no le convienen. Y nuestra pega es justamente buscar un equilibrio, ¿ya? Claudia acaba de decir algo muy importante. Un terreno en el centro te puede costar, depende de la esquina, ¿no es cierto? 15, 20, 25, estoy hablando de Curicó, ¿ah? 15, 20, 25, 30, no he visto transacciones de 30, pero podría llegar a valer eso, pero siempre y cuando tenga el potencial de generar un negocio que sea capaz de pagar esa cantidad de plata, ¿ya? Entonces, si yo quiero, no, es que aquí puede ser un edificio. Sorry, yo no puedo hacer un edificio en un terreno que tiene 15 metros de frente. No puedo hacerle un edificio, no hay cómo, ¿ya? No, porque usted puede comprar el paño al lado y el de al lado. Ah, ya, tengo que comprar esos paños. Ahí recién podría. Y si el de al lado no lo puedo comprar porque no lo quieren vender. ¿Y qué pasa además con el plano regulador? La municipalidad está autorizando edificios de altura en esta zona. Fíjese que yo fui a consultar y no, hay una restricción. Aquí hay una franja de expropiación. ¿Ah? Hay un montón de elementos y estas cosas es parte de nuestra responsabilidad, nuestra investigarla. El cliente no siempre nos dice la verdad, ¿ya? Por eso, paréntesis, por eso es importante cuando uno capta una propiedad, pedir la escritura. Y si no la tiene, entonces vayan ustedes al conservador y pidan los libros donde está esa escritura inscrita. Y pidan y revisen si tiene alguna hipoteca, algún gravamen, a qué nombre, quién está inscrito. Esa es parte de nuestra responsabilidad. ¿Okay? Bueno, uno puede evaluar una propiedad. Hay 3 métodos los más generales: modelo matemático, un modelo de investigación de mercado, que es lo que más se utiliza, ¿ya? Y el modelo de ventas realizadas en el pasado por el conservador de bienes raíces, ¿ya? Los 3 métodos funcionan, ¿ya? Los 3 métodos se acercan muchísimo, se aborda de distintos ángulos, ¿ah? Y se llegan a valores bastante cercanos, ¿ah? Vamos a revisarlos. Modelo matemático es un modelo súper objetivo, sin embargo, no considera elementos subjetivos de una propiedad como las vistas, las molestias, externalidades positivas o negativas, ruidos, decoración buena o mala, etc. Acá hay un par de imágenes como para que vean algunas de estas cosas, digamos. El modelo matemático básicamente dice, oye, tengo un terreno de tantos metros cuadrados y tengo una construcción de tantos metros cuadrados. Y yo multiplico, mira, esta zona, el metro cuadrado vale tanto de terreno, el construido vale tanto, multiplico estos valores y llego a un total, ¿ya? Es un poquito grueso lo que yo acabo de decir. Uno puede agregarle varios componentes matemáticos adicionales para tratar de incorporar mejor o hacer un modelo matemático más preciso, ¿ya? Con más variables que solo los metros cuadrados de construcción y los metros cuadrados de terreno, digamos. Investigación de mercado. Básicamente es ver qué es lo que hay hoy día en el mercado que sea similar a la propiedad que yo quiero tasar, evaluar, digamos. Eso, ¿cómo se hace? Súper simple. Me meto a internet, veo revistas, veo diarios, veo corredores de propiedades que estén vendiendo una propiedad cercana o vecina a la que yo quiero vender, para ver en qué precios se están publicando esas propiedades, ¿ya? Eso es la investigación de mercado. No es más que eso, ¿ya? Eso lo pueden hacer ustedes sentados en su casa, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema que tiene ese método? Que tú solamente ves el precio publicado, no ves el precio de cierre final. Entonces siempre hay una diferencia entre el precio que se publicó y el precio que se vendió, ¿ah? ¿Qué magnitud de diferencia? Es difícil saberlo, pero se habla que puede haber hasta un 10% de diferencia entre lo que se publica y lo que se vende, ¿ya? Como promedio. Hay gente que, me ha tocado, gente que llama por una propiedad que vale, por decirte, cualquier número, 100 millones de pesos, y hace una oferta por 70. La verdad que hacer una oferta por un 30% menos que el valor de publicación no es razonable, ¿ya? El tipo está tratando de hacer un super negocio, viendo si el cliente está desesperado por vender,
pero no es razonable un descuento de un 30%. Es muy difícil que alguien acepte. Hay gente, incluso clientes se pueden ofender, digamos, por hacer una oferta con esa diferencial. Pero una oferta de un 1, un 2, un 3% está dentro de los rangos aceptables. Ya un 5 ya está como en el límite máximo, y vendiendo si que la propiedad estaba o no en un buen precio de mercado. Y un 10% hemos logrado, pero no es lo normal. No es lo normal, llegar a esos niveles de descuento. ¿Okay? Ya un 2%, con eso lograron pagar la comisión, sale gratis para uno de los clientes, digamos, para el que está comprando. Entonces, ustedes tienen que aprender a manejar eso. Después, el tercer método es ventas realizadas en el pasado. CBR es conservador de bienes raíces. ¿Ya? En este caso, el valor es conocido. En la escritura que está escrita en el libro, en el conservador, aparece el precio de transacción. ¿Ya? Sin embargo, tiene el problema de que no puedes dimensionar correctamente todo lo que incluyó esa venta. Por ejemplo, en esa venta, ¿estaban todos los metros cuadrados regularizados o había metros no regularizados? No sabe. En esa venta, ¿están considerados metros de terraza? La cantidad de estacionamiento, los metros cuadrados de bodega. ¿Qué porcentaje de esa propiedad se vendió? Porque tú puedes tener un terreno de 1000 urbano y decides vender la mitad. Hay varias cosas que pueden pasar alrededor de eso. Puede que la propiedad haya cambiado de destino. Era una propiedad residencial y cambió a uso comercial. Cambian los valores. ¿Te fijáis? Entonces no hay ningún método que por sí solo sea perfecto. ¿Ok? Si uno hace un pequeño resumen de las ventajas y desventajas de cada uno de estos tres métodos, por columna, método matemático, el de mercado y el de conservador de bienes raíces, el más objetivo es el matemático. Ninguno se hace cargo de los aspectos subjetivos. En lo que es precio, el más clarito es el del conservador, porque está a la vista ese precio. Ahora, igual ocurre que podría haber algunos errores. Nosotros hemos detectado, no errores, sino que desviaciones en la información. ¿Ya? Por ejemplo, si un grupo de hermanos recibió en herencia una propiedad, ¿ya? 2 hermanos, y uno decide comprar la otra parte a su otro hermano, ¿ya? Ese hermano lo vende a la mitad del valor de la propiedad, que fue el valor de transacción. Y en el conservador aparece inscrita esa propiedad a la mitad del valor. Entonces eso genera distorsión un poquito a veces en el valor real, digamos. En el modelo matemático y el de mercado uno logra visualizar mucho mejor qué es lo que estás transando. Metros cuadrados de terreno, metros cuadrados construidos, metros de terraza, toda esa información tú la puedes ver en el modelo matemático y en el modelo de investigación de mercado. ¿Ya? Un poquito. Aprovechando tu búsqueda, Marcelo, y el clásico también que vivimos nosotros, de repente que la gente necesita financiamiento, un poquito más de financiamiento del banco y se informa un precio mayor a la compraventa, pero finalmente no es el valor de cierre preciso. Vale decir, la escritura está informada por 65 millones, por ejemplo, pero se hizo un truquito ahí para que el banco le preste el 100% de la plata, pero finalmente la propiedad se cerró, no sé, en 58, por ejemplo. Claro. Sí, también pasa eso. También hay una distorsión un poquito en esa información. Son cosas que pasan. Ahora, ¿cuál debería ser el procedimiento que nosotros debemos seguir para que esto quede bien hecho? Bueno, lo que se sugiere es evaluar la propiedad a través de al menos 2 métodos, para asegurarse que la evaluación sea más sólida. ¿Ok? Corregir o compensar las distorsiones en cada método, porque cada método tiene algunas distorsiones. Comparar los valores objetivos y corregir con el mejor criterio posible. ¿Ya? Observar y llegar a un valor de consenso. Y si lo anterior no te resulta, que es poco probable, bueno, ir por un tercer método. ¿Vale? Esto es
lo más relevante respecto a el prisma de la tasación comercial. Les quiero mostrar extractos de otra presentación que tengo, que es de tasación. Denme un segundito, porque hay algunos elementos que se los quiero compartir para que les quede un poco más claro. Un momento. Acá sí, ya. Y compartir pantalla. Voy a saltar algunas cosas porque quiero que nos saltemos a lo más relevante, ¿ok? Fuentes de información es relevante que lo revisemos. ¿De dónde uno saca información? Ya dijimos, de otros corredores o gestores inmobiliarios, del conservador de bienes raíces, de las notarías, del Servicio de Impuesto Interno, vía avalúos, de boletines y publicaciones especializadas, de revisión in situ, en simulación de venta, en la oferta que hay en el mercado de propiedades usadas o propiedades nuevas, o ventas atrás de la red como Portal TokTok o Portal Inmobiliario y otros más. En Yapo hay cosas, en Facebook incluso uno puede encontrar cosas. Entonces esos son los lugares donde uno busca información desde un comienzo. ¿Ya? Aquí hay algo que quiero destacar. El concepto de depreciación, ¿ya? De la construcción. ¿Qué es lo que es la depreciación? Es la reducción anual del valor de una propiedad. ¿Cómo es eso? Claro, ¿cuánto pierde de valor una propiedad por año? De nuevo, a ver, si las propiedades se supone que ganan plusvalía, ¿por qué se produce entonces una depreciación? Bueno, sí, se produce una depreciación. Todas las propiedades, todas las cosas que uno compra, desde el momento que están nuevas, al segundo ya se empieza a depreciar. Cualquier cosa. ¿Ya? Entonces hay depreciación económica, depreciación funcional y depreciación física. ¿Ya? Edad y su estado de conservación. Lo que nos pasa a nosotros los seres humanos, digamos. Vamos deteriorándonos con los años y nos vamos depreciando también. ¿Okay? Ahora, uno podría detener esa depreciación o incluso mejorarla. Claro, si tú haces varias reparaciones, haces una remodelación bien cotota, tú puedes rejuvenecer esa propiedad. ¿No? Aquí hay un cuadrito que se los quiero mostrar. Tenemos clases de edificación y años de uso. Esto no quiero que ustedes se lo aprendan de memoria, no tiene ningún sentido, sino que se los quiero mostrar para que lo tengan como un elemento que se utiliza, digamos. Cuando uno habla de clase de edificación, son edificios de clase A, B, C, D y E. Se los voy a mostrar a continuación, pero clase A sería, por ejemplo, construcciones con estructura de soporte de acero, con fundaciones de hormigón, pisos de hormigón, revestimiento exterior, es decir, la mejor calidad. Eso se utiliza básicamente para construcciones industriales, edificios corporativos, cosas del mejor nivel, porque además va a tener un uso muy intenso. ¿Okay? Entonces la mejor clase sería la clase A. ¿Ya? Voy a pasar esto y después voy a volver a la lámina de la depreciación, para que no nos confundamos. Clase B, tenemos estructuras soportantes de hormigón también armado, fundaciones de hormigón, hormigón armado, revestimiento en chape, piso de hormigón y revestido. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas universidades, algunos colegios, un poquito menor que un aeropuerto, que un puerto, cosas como esa, pero sigue siendo de alto uso, es muy buena calidad constructiva. ¿Ya? Clase C, aquí ya tenéis fundaciones de hormigón, estructuras de albañilería de ladrillos reforzada con hormigón armado, pisos de hormigón y revestido. Esto ya son casas bien hechas, casas sólidas, muros sólidos, divisiones internas sólidas.
entera ladrillo o entera hormigón o una mezcla de materiales súper sólidos. Esa es clase C. ¿Ya? Después tenemos clase D. Tenemos una construcción de albañilería de ladrillo y o piedras, ¿ya? Con fundaciones de hormigón y estructura de mampostería de piedra y piso de hormigón revestido. ¿Ya? Es un pelito menos que el C, puedes tener incluso algunas divisiones interiores un poquito más livianas. ¿Ya? Clase E, aquí tenemos estructura de madera, ¿ya? Sobre pilotes de madera tipo palafito, entera madera con revestimientos de madera y pisos de madera. ¿Ya? La casa puede ser muy bonita, pero si es entera madera, es clase E. Y si por ejemplo tiene el piso con hormigón, así como por ejemplo tipo radial y arriba es con una madera se considera clase E, podría ser un pelito mejorado, podrías corregir levemente el porcentaje, digamos, ¿ah? Pero muy, muy leve. Pues la estructura principal es la construcción, y eso es madera. Marcelo, en esta clasificación también está el Metalcom famoso. Sí, efectivamente. Pero déjame terminarlo para que lo completemos. ¿Ya? Clase F, estructuras de adobe, funciones de piedra o ladrillo, estructuras de albañilería o de adobe. ¿Ya? Clase G, construcciones prefabricadas con estructura metálica, paneles de madera prefabricados de hormigón, yeso, cartón similares, paneles de perfilería metálica trabajados en fábrica, montaje de paneles en terreno sobre base estabilizada, revestimiento de paneles interiores y exteriores. Esta es clase G, Metalcon. ¿Ya? Sí. Clase I, construcciones de placas o paneles prefabricados, paneles de hormigón liviano, fibrocemento o paneles de propileno entre mallas de acero para recibir mortero proyectado, paneles de aislapol enmallados en acero trabajados en fábrica, montaje de paneles en terreno sobre base estabilizada, revestimiento de paneles interiores y exteriores a través de estucos. ¿Ya? Y clase H es construcción prefabricada en madera, paneles de madera, yeso, cartón, fibrocemento o similares. ¿Ok? Esta es una muy buena explicación y detalle de los tipos de, o clases de construcción. ¿Vale? Aquí hay un resumen de lo más importante, el A, B, C, D y E. ¿Ok? Y cómo se castiga, o qué factor de depreciación que se le aplica según los años de uso. Entonces, una construcción de clase A, de mejor nivel, después de 20 años, sigue teniendo un 82% de su valor inicial. ¿Ya? Y va, obviamente, atrás del tiempo, va bajando ese valor y llega al año 70 con un 30% de su valor. Claro, un edificio, por muy bueno que sea, ya con 70 años, ya tiene una serie de deficiencias, puede ser en sus fundaciones, puede ser en las cañerías internas, el cablerío eléctrico, en puertas, baños, hay un deterioro, y por eso finalmente se castiga el valor. Una consulta, lo que pasa es que yo hoy fui a visitar una casa que es F, o sea, es de adobe, y tiene más de 100 años. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo, la depreciación de un inmueble así llega, no puede ser cero en su momento? Puede ser cero. De hecho, pero es para efecto contable que vale cero, porque no, en realidad... para el mercado. Para el mercado. Sí. Entonces, en ese caso, vale el terreno, ¿no? Exactamente. No sé si escucharon la pregunta. Estaba preguntando aquí Alonso, que está captando una propiedad que es entera de adobe, que tiene más de 100 años. ¿Ah? ¿Qué pasa en ese caso si la propiedad, cuánto vale? ¿Vale cero? Según el tipo de propiedad. Va a tener 100 años, digamos. ¿Ah? Y técnicamente, el valor, una propiedad de esa clase, miren acá el último, la clase E, con 70 años, se le asigna un valor de un 2%. Por lo tanto, una propiedad de adobe de 100 años, para una tasación comercial, toda la construcción de adobe vale cero. Vale cero. ¿Ya? Claro, me pregunta acá, ¿qué va si está reforzado? Podría eventualmente un tasador decir ya no vale cero, pero lo va a castigar enormemente. Marcelo. Marcelo. Sí, claro, dale. Una pregunta, el promedio de los edificios habitacionales vendrían siendo una mezcla de qué letra, C y D. No, se consideran hormigón armado. Sí, yo creo que... Pero depende de la constructora. Claro, BC, por ahí. Se considera el hormigón armado. Oye, Marcelo, un dato adicional. Los bancos, no, aunque sea adobe reforzado, no consideran, no le dan valor a la hipoteca.
Así No es. le dan valor a la propiedad, a la tasación. Así es, exactamente. Eso que yo quería comentar para agregarle a Alfonso. Gracias, María Isabel. Efectivamente, si tú vas a vender una propiedad de adobe vía crédito hipotecario, el tasador va a ir y decir, es de adobe, yo te taso solamente el terreno. La casa vale 0. Entonces, el problema es que finalmente no lo financian los bancos. Esto se agravó después del terremoto del año 2010. Se puso súper radical el tema. Antes lo castigaban fuerte, pero te desfinanciaban algo. Hoy día ya no, ya. Entonces, en la práctica, si la casa vale 100 millones y tiene adobe, lo van a castigar, tu terreno vale 30 y te van a prestar el 80% de esos 30 millones. Se te van a prestar 24 millones. ¿Ya? Entonces, el cliente tiene que poner un pie de 76. El negocio se cae. Claro, es que ¿Ya? eso estoy viendo porque ella quiere pedir 340 millones, si no me equivoco. Claro, bueno, me están hablando acá que quieren pedir 340 millones por una propiedad, una casa adobe, qué sé yo. Una casa de 350 metros cuadrados construido y el Sí. terreno de 400 metros cerca de la Alameda. No, pero jamás van a dar eso. No, ahí lo único que vale es el suelo. Pero después podemos revisar ya en detalle ese tema en particular, para no atrasar esto, digamos. Ok, avancemos. ¿Entendieron los conceptos, ¿no es cierto?, de cómo, según la calidad constructiva y los años que pasan, es cómo se castiga el valor de la propiedad después de esa cantidad de usos? ¿Ya? Y ahí básicamente viene el cruce de información de cuál es la garantía que se adjudica al banco. Si eso es. Así es. ¿Ya? Eso ya lo vimos. Sí. Después, otra forma de evaluar una propiedad es cuál es el valor de reposición. Es decir, cuánto me costaría volver a construir esa propiedad de nuevo, hoy día. ¿Ya? Y ahí, por eso se incorporan el valor del metro cuadrado construido. ¿Ah? Y ese valor de metro cuadrado construido se va moviendo a través del tiempo. Normalmente sube, ¿ya? Porque los materiales suben. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale esta propiedad? Chuta, no hay elementos de juicio, no hay transacciones en el mercado, no hay historial para atrás, qué sé yo. Eso es muy raro. Entonces, bueno, ya, ok. Si tuviera que construir de cero esta cuestión, ¿cuánto me costaría? Y ahí tú podrías eventualmente utilizar esa herramienta para encontrar ese precio, digamos. Ya. Clasificación de categorías constructivas. Muy rápido. Clasificación de superior o lujo, categoría buena o media, categoría corriente o media, categoría regular o media, categoría inferior. ¿Ya? ¿Cómo uno puede determinar esto? Básicamente por las terminaciones. Aquí hay un ejemplo, yo esto se los voy a compartir después por correo, para no alargarnos demasiado, ya estamos en el límite del horario, para que ustedes revisen esa información y sean capaces de determinar si la propiedad que están pensando en evaluar corresponde a categoría superior o lujo, o buena media, corriente media, regular o inferior. Eso es importante, que son las terminaciones, la calidad de los materiales, en fin. Sí. Ya. Para evaluar un terreno, esto es importante. Hay algunos elementos que influyen o impactan en cómo uno valoriza un terreno. Y más allá de mirar estos numeritos y estos factores, es más simple mirar lo siguiente. ¿Ya? Una propiedad que está directamente sobre una avenida principal, tiene un factor 1, es decir, tiene la máxima valor. Si esa propiedad está en una calle secundaria, se le aplica un factor de 0,8, o sea, vale un 20% menos que está en una avenida principal. Y si la propiedad está en un pasaje, bueno, se le aplica un factor incluso más bajo, hasta un 25% de descuento, y quedan un 75% respecto a ¿qué? Respecto al principal. ¿Ok? Ahora, hay situaciones peores, digamos. Si una calle ciega, esto es un pasaje con salida. Hay pasajes sin salida, a eso se refiere calle ciega. Un pasaje sin salida,
oye, el factor es 0,7. ¿Ya? Y cuando es un condominio, por Estamos ejemplo, donde hablando es sin salida, pero tiene evidentemente características distintas. No, claro, ahí aplican otros. ¿Se considera principal? O No, no es principal. se considera como sin salida. Es sin salida. Se considera condominio. Es un condominio. Tiene otra forma de evaluarlo. ¿Ya? Otra cosa importante también es el factor de localización. Si el terreno es plena esquina, es más valioso a que si está inmediatamente después de la esquina. ¿Ya? Y si está en la mitad, es menos valioso. ¿Ya? Estas cosas se van, son factores que se van aplicando simultáneamente. ¿Ya? Porque esto mismo puede ocurrir en una calle principal, calle secundaria, en un pasaje con salida y en un pasaje sin salida. ¿Ok? ¿Qué más? Factor de urbanización. Está pavimentado, tiene más valor, tiene electricidad, tiene más valor. Si tiene agua potable también, alcantarillado también, gas de cañería también. Si está arborizado, se tiene jardines y parques también. Entonces, si tiene todo ese elemento, se le aplica el 100% de valorización a ese terreno. ¿Ya? Factores de calidad de vida, que también son un poquito más subjetivos, ¿no es cierto? Esto no es objetivo, esto es subjetivo. Si hay contaminación visual, si hay acústica, si hay cerca de un aeropuerto, al lado de un colegio, eso hay contaminación acústica. Hay contaminación del aire, hay olores desagradables, y el efecto es intenso, notorio, leve, estándar. Todas esas cosas se van cruzando en esta historia, ¿vale? Ahora, ¿dónde yo puedo tener las muestras? Lo que les comentaba antes, para saber cuánto vale la propiedad que quiero tasar. Bueno, me meto en portal, por ejemplo, el portal inmobiliario, o en TokTok. Tanto en Santiago como en regiones. Ahora, en Santiago, como el mercado es muchísimo más grande, hay muchísima más información, digamos. Pero eso a ustedes les va a dar inmediatamente un marco de referencia. Cuando yo les comentaba al principio, ¿no es cierto?, de la venta del departamento de mi hermana hace años atrás, hay que poner en contexto a los clientes, ¿ya? Entonces, si el departamento que ustedes están recibiendo tiene 2 dormitorios, 2 baños, en la comuna de Las Condes, en tal barrio, ¿contra qué compite ese departamento? ¿Cuántos hay? Entonces, agarras el portal inmobiliario y pone buscar propiedades que tengan 2 dormitorios, 2 baños en Las Condes. Y le va a mostrar un listado. Y habían 4.000 departamentos en Las Condes con esas características. 4.000 en Las Condes, de 2 dormitorios, 2 baños. Entonces, ¿cómo vas a encontrar la propiedad de 4.000 dentro de ese montón? Difícil, ya. Filtremos un poquito más. En ese barrio, ya. Se redujo el número de datos a 400. Oye, con no sé qué características, con 2 estacionamientos, ya quedaron 114. Y tú le mandas un informe a tu cliente. Oye, tu propiedad compite contra 114 propiedades. Y la más cara está en este rango, la más barata está en este rango, y el promedio está en este rango, en este mismo barrio. En este mismo edificio, más hay 2, 3 departamentos en venta que tienen, ¿te fijas? Esa información nosotros la tenemos que buscar y la tenemos que entregar, ¿vale? En el mismo portal también, tú puedes buscar por mapa, y tú dices, oye, en esa esquina, ¿cuántas propiedades hay? En este barrio. O sea, esta información hoy día existen todas las herramientas para que ustedes encuentren esta información, ¿ya? Nosotros publicamos el portal inmobiliario, publicamos todo, por tanto la función de mapa existe, ¿ya? Es cosa que ustedes la busquen. Acá están los filtros: número de dormitorio, número de baños, cuántas propiedades hay alrededor, y ustedes van pinchando una por una, y van levantando los datos de esas otras propiedades para poder hacer esa comparación, ¿ya? Y finalmente publicarla a algún precio que esté competitivo. Obviamente nosotros no vamos a imponerle el precio a los clientes, pero nosotros sí podemos sugerir fuertemente, ¿ya? Ocurre mucho, y con estas últimas cosas termino y paso a las preguntas para no alargarme mucho más. Los clientes muchas veces nos exigen a nosotros que les demos precio, que nosotros pongamos el precio, ¿ya? Y nosotros no debemos hacer eso, menos cuando no nos han pasado la propiedad todavía, menos, ¿ya? Ahí nos mira, lo que pasa es que si yo te doy un valor en el aire, sería irresponsable, porque para darte un buen valor necesito un montón de información y tiempo para poder procesarla y entregarte un dato más apropiado, ¿ya? Uno podría hacer incluso una relación comercial así de profesional, gratuitamente, siempre y cuando la entreguen en exclusiva. Si no es en exclusiva, te la puedo entregar, pero te voy a cobrar, no sé, cóbrele 1 o 2 UF por la pega que hicieron, po,
¿ah? Y esa información siempre revísela conmigo primero, porque yo tengo algunos valores de referencia de metros cuadrados construidos según sector, metros de suelo, ¿ah? Para que no se mate en un carril del puerto de una catedral, digamos. ¿Ah? Esa parte creo que es importante. Y por último, especialmente la gente de Santiago, el portal TokTok tiene una herramienta muy potente, que es la única que la tiene. Ellos van actualizando permanentemente, está en todo Santiago, está en Valparaíso y en Concepción. Todas las transacciones que ha habido en el conservador de bienes raíces. Entonces, tú con el número de rol de la propiedad de Santiago, te entrega un informe automático de tasación, con valores de referencia que pueden ser 3, 5, hasta 20 propiedades similares del sector. Ocasionalmente hay barrios muy nuevos que no existe datos comparativos y no te entrega un valor de tasación o cosas muy especiales, muy sofisticadas que no lo entregas. Pero si ustedes necesitan algo allá en Santiago, mándenme el rol, con la comuna también que está, un par de datos más, y yo les entrego a ustedes sin ningún costo ese informe. Pero Isabel, por ejemplo, me los pide cada rato, ¿ah? Porque ella le saca provecho a esta herramienta que tenemos disponible para todo el mundo, digamos. ¿Ok? ¿Con el rol se pide? Con el rol, así es. Así que eso es, muchachos, lo más relevante. Esto da para mucho más. Podríamos estar hablando horas y horas, no los quiero marear, pero aquí están los elementos más fundamentales de las cosas que uno utiliza para hacer una evaluación comercial o una tasación. Preguntas. ¿Talca se puede hacer eso así? ¿Del rol de... No, en Talca no, ni en Curicó tenemos, porque no están habilitados esas comunas, y va a ser difícil que lo hagan, porque es caro todo ese estudio que se hizo. Digamos. Sí, es mucha información. Ana María, dale. Bueno, realmente no es una pregunta, me pareció súper interesante la exposición de hoy, pues sobre todo para mí, y Marcelo sabes por qué, de mucho valor, pero me tengo que retirar en este instante, pero me encantó y me sirvió muchísimo. Hasta luego. Hablamos de la tarde ya. Ok, gracias, chao. María. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario, alguna duda? Soraya, dale, yo te voy a... Ya. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención y que desconocía, ¿ya? Es que la tasación, de acuerdo a lo que tú comentaste, si existe en la propiedad una casa de adobe, es como cero, ¿ya? Es súper importante lo que tú estás comentando, porque las personas, cuando ponen a la venta una propiedad, ellos lo ven como parte importante de la construcción. Y si uno les va a hacer ese comentario, mire, tienen que considerar de que esto para la tasación quizás va a tener un reflejo que no esperan ellos, porque ellos todo lo valoran. Entonces hay que decírselo. Yo por lo menos desconocía esa información. Así que súper agradecida de la... ¿Cómo? Vale el terreno. En ese caso no hay que considerar la construcción. Así que muchas gracias por la información. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que las construcciones de adobe no aguantan los terremotos, digamos, y se caen. Por lo tanto, el banco no te va a garantizar una inversión que vale cero. Porque una vez que se cayó la casa, no hay nada que recuperar, digamos. Entonces, por eso los bancos lo castigan en esa magnitud. Y en el fondo, a ver, al final las cosas valen lo que valen por lo que el mercado está dispuesto a pagar. ¿Ya? Dice, oye, tengo una casona de 500 años, está en perfecto estado de conservación, hay un legado histórico, es casi un museo, etcétera, 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 y la quiero vender, esa propiedad vale cero. No es que valga cero realmente, digamos. El banco la va a tasar en cero. ¿Ok? Por muy maravilloso que sea. El tema es que... Entonces el tema, exactamente. Entonces, no es que valga cero, lo que pasa es que no la puedes comprar vía crédito hipotecario. Esa es la consecuencia que tiene. ¿Ya? Tú podrías decir, no, esta propiedad vale 1.000 millones de pesos. Pero solo se puede comprar al contado.
porque el banco no te la va a financiar. ¿Ya? Ahora, ¿vale 1.000 millones? No sé. No soy yo tampoco el que lo puede determinar. Puede que sí, puede que haya un valor histórico del sector, la zona, todo lo que esté incluido adentro. Pero disculpa, pero el crédito... ¿Le dijiste a Andrea que me arregla el auto? Ya, me estaba preguntando si se podía vender el terreno vía crédito hipotecario. Claro, el terreno sí, tú puedes el terreno hipotecarlo. ¿Ya? Pero, claro, pero si de 1.000 millones que valía todo, el terreno a lo mejor valía 300 millones. Y esos 300 millones te van a financiar el 80%. Por lo tanto, tienes que poner 750 millones al contado para poder comprar esa propiedad. Ahora, en algunos casos ocurre, en algunos casos una empresa, una fundación, incluso el Estado podría estar interesado en adquirir una propiedad de esa característica por su valor histórico, y ahí el pago es al contado, digamos, y ahí sí te pueden pagar eso. Ahora, lo importante es que determinar si es que esa propiedad tiene realmente ese potencial o no, y explicarle al cliente, mira, una propiedad de estas características, de Adobe, no lo va a financiar ningún banco, el mercado acá no va a ser el que tú crees que podría ocurrir, entonces te reduce enormemente el potencial de cliente que tú vas a tener. Y al reducirse enormemente el número de potenciales clientes, también te baja el precio, porque la demanda te cae. ¿Okay? Sí. Doblar y te estacionáis al tiro mano derecha. Está. Casa en Adobe. Está ya. No había olvidado. ¿Alguna otra consulta? María Isabel, ¿quería hablar o no? Sí. Dale, María Isabel. Agregando lo que tú estabas diciendo, Marcelo, en cuanto a las propiedades de Adobe, por ejemplo, en Santiago, lo que es el casco histórico, hay una zona típica que es la zona histórica, que no, si bien es cierto, son casas de adobe muy antiguas que tienen reforzar su fachada, pero si caen en el casco histórico son de línea continua. ¿Entienden lo que es línea continua? Fachada continua. Fachada continua. Y todos, no hay antejardín. Todas están en la misma línea, ¿ya? Esas, por ejemplo, son un cacho venderla. ¿Te acuerdas de la Vicky? Todavía está vendiendo la propiedad. Son un cacho venderla porque tienen muchas restricciones. Por ejemplo, hay algunas fachadas que solamente son de hormigón y porque la hizo un arquitecto X, no pueden botarlo. Son grandes terrenos, pero como no pueden botar, no pueden salirse de la fachada continua, no las vendes porque no les sirve, porque por ejemplo para los edificios no pueden botarla para poder hacer las entradas a los subterráneos. Exactamente. Exactamente. Gracias, María Isabel, por el complemento, digamos. Marcelo. Sí, dime. Es que para agregar un tema también que me pasó con una propiedad de Adobe, después de ser difícil de encontrar personas que quisieran comprar al contado, después lo que me pasó 2 veces, es que las personas que sí tenían las lucas, el precio lo negociaban muchísimo, porque resulta que todo lo que les costaría refaccionar la casa, lo sumaban como al descuento que pedían. Entonces, bueno, aparte de que era de Adobe la casa que tenía, también tenía el sistema eléctrico antiguo, entonces los potenciales compradores decían, mira, a mí para arreglar el sistema eléctrico me va a costar 1 millón, para poder arreglar la fachada y dejarlo con fachada de Adobe, pero el resto arreglarlo me va a costar tanto. O sea, al final el precio bajaba, y al final apretaban tanto que el vendedor decía que no. Claro. Bueno, es que efectivamente es así, po. El vendedor muchas veces quiere hacer un tremendo negocio de algo que no lo vale, porque él mismo se inventó, se autoengrupió de que podía sacarle X plata y no lo va a lograr. Ahora, aquí hay varios elementos que se cruzan. Hablamos de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Bueno, es cuánto sube esa propiedad tras el tiempo. Pero también hablamos de la depreciación. Entonces, ¿cómo se conjugan estos dos elementos? Porque hay cosas que atrás del tiempo mejoran y otras atrás del tiempo disminuyen. Lo que ocurre es que lo que se deprecia es lo que está sobre el suelo, en la construcción, porque eso es lo que se desgasta atrás del tiempo, y eso pierde valor, ¿ya? Ahora, ocurre también que atrás del tiempo, los materiales también son más caros, entonces el costo de reposición va subiendo con el tiempo, ¿ok?
Y lo que se aprecia de mayor medida es el suelo, ¿ya? También se puede apreciar, ya lo vimos, ¿no es cierto? Pero si pusieron un colegio muy bueno al lado de mi casa, bueno, el suelo empieza a subir, el terreno empieza a subir, porque la gente quiere irse a vivir allá. Ahora, te puede arrastrar también el valor metro cuadrado construido, sí, te lo puede arrastrar, te lo va a arrastrar, aunque tengas depreciación, por la antigüedad de los materiales. Y además, ¿qué pasa si después de un cierto tiempo tú dices, ¿sabes que voy a hacer lo que le llaman los gringos un overhauling? Una remodelación total. Puede ser remodelación leve, parcial, moderada o completa, ¿ya? Donde yo cambio el techo, cambio cañerías, cambio el tendido eléctrico, dejo solamente los muros principales de pie. Es una renovación total. Tú le puedes vuelve a valor de una propiedad nueva. ¿Y qué se considera una propiedad nueva? Hasta 10 años. Hasta 10 años tú puedes considerar una propiedad como una propiedad nueva, ¿ya? De ahí en adelante ya la depreciación empieza a notarse, y si tiene 80 años un departamento y le usa tremenda remodelación, bueno, vaya, no sé si valor cero, pero, o sea, valor como nuevo, pero prácticamente como nuevo. Ahora, si dentro del edificio completo se cae a pedazo, no tiene mucho sentido que una sola unidad la hayas remodelado completamente, porque te va a arrastrar hacia abajo el valor total. Lo mismo ocurre con los barrios. Las propiedades valen lo que valen también dependiendo de los barrios en el cual se encuentren insertadas esas propiedades. Entonces, tú puedes tener un súper buen barrio, con casas caras y ricas, y de repente hay una propiedad que es como más sencillita, y que si tú le haces una evaluación comercial pura, el valor debería ser mucho más bajo que el que tú realmente le puedes sacar. ¿Y por qué le puedes sacar un valor más alto? Porque el valor promedio del barrio te tira esa propiedad para arriba, ¿ya? Pero puede ocurrir el efecto contrario. Tienes un barrio súper malo y un tipo que se ganó la lotería hizo una remodelación total a su casa, la hizo de nuevo, le puso segundo piso, y es la mejor casa del barrio. ¿Y vale el doble que lo que valía antes? No, porque el barrio da un promedio y le va a tirar para abajo. Entonces es muy buena inversión comprar la peor casa del barrio y no la mejor casa del barrio, como inversión. Porque efectivamente la ubicación manda. ¿Ok? ¿Más preguntas, muchachos? ¿Comentarios? Claudia Bustamante. Solo un comentario, tomarse muy en serio el tema del precio. No dar precios en visitas, en captaciones. El precio es demasiado crítico. Para mí sigue siendo el top one de lo que determina una venta, independiente de todas las demás acciones que tú puedes decir o de la ubicación, etcétera. Para mí el precio sigue siendo el top one. No sé qué dicen los entendidos, pero el precio es determinante. Lanzar una propiedad a mal precio, solo pierdes el tiempo. ¿Y con cuál es la visión con que se queda el vendedor? Que tú eres un corredor malo, porque no le vendiste su propiedad. Y somos corredores, pues no magos. Efectivamente. Yo lo que les recomiendo, muchachos, es que cada vez que ustedes captan una propiedad nueva, llámenme a mí, a Claudia Bustamante. Sí, coméntenos. ¿Dónde y a qué precio? Discutámosla. Oye, mira, acá captaste esta propiedad, mira, el cliente me habló de este valor. Incluso podemos hacer un ejercicio en la siguiente sesión para tratar de, oye, ¿en qué precio debería moverse esta propiedad? Y ahí hacer una recomendación al cliente. Eso ustedes lo deberían hacer con todas las propiedades, porque si la propiedad parte en el mercado con un 30% por sobre el valor de mercado, solo van a perder el tiempo y pasamos a coleccionar propiedades que no sirven de nada y ustedes quieren hacer negocio y ganar plata. Así que eso. Ya, muchachos, si hay más dudas me las comentan después, lo podemos ver la próxima semana. Ya nos pasamos en el horario. Creo que fue una buena jornada. No estuvo mal que no haya estado María Eugenia, porque sí pudimos profundizar bastante más este tema que a muchos les interesaba. Así que estas dos presentaciones se las voy a mandar por correo para que las tengan las dos, más el video. ¿Ok? Buena semana para todos. Que estén súper. Chao, chao. Chao, chao.